Bueno, muchas gracias. Realmente agradecido por tener esta concurrencia en esta plenaria y agradecido también por tener la presencia de Hadish. Hadish realmente una eminencia, es investigador del IRRI y nos viene a comentar un poco sobre aquellas metodologías o prácticas agronómicas que podemos llevar adelante en nuestros sistemas de producción para reducir pérdidas de nitrógeno y en consecuencia aumentar la eficiencia de uso del nutriente. Bueno, mi introducción es muy breve, simplemente remarcarles que la duración del taller, de la disertación es de 40 minutos y luego tenemos 10 minutos para preguntas que las pueden mandar como ha sucedido en las anteriores por mensajes de texto. Así que bueno. Lo presentamos entonces a Hadish antes de su disertación. Hadish Ladha es científico e investigador adjunto en la Universidad de Columbia y asociado en la Universidad de California, Davis, Estados Unidos. Ha dedicado más de 30 años a aspectos de la gestión de la agricultura sustentable y los recursos naturales para aumentar la seguridad alimentaria y la calidad ambiental. Queda entonces con ustedes el doctor Hadish Ladha y su presentación Nitrógeno y producción de cereales, oportunidades de incrementar la eficiencia en el uso de nitrógeno y la reducción de las pérdidas. Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer hablar frente a un público tan grande en la hermosa ciudad de Rosario. La hemos estado disfrutando mucho, especialmente ayer, un día soleado, fue fantástico. Quisiera compartir con ustedes parte del trabajo que he estado haciendo con mis colegas y muchos colaboradores de todo el mundo durante las últimas 2 décadas. Tarda un poco, no lo veo aquí en mi pantalla. ¿Ya está? Les pido disculpas. Acá estamos. Esta es la agenda de mi presentación. Voy a hablar acerca de nitrógeno sintético y me refiero a fertilizante nitrógeno. Y no solamente debemos hablar acerca del nitrógeno sintético, sino también acerca de otras fuentes de nitrógeno. Y voy a entrar en detalle acerca de la eficiencia en el uso del nitrógeno, qué es un indicador. Y luego voy a pasar al tema principal de la presentación de hoy, que es cómo mejorar el uso eficiente del nitrógeno, cuáles son las estrategias diferentes, agronómicas y genéticas que podemos implementar. Y finalmente les voy a transmitir qué es lo que yo pienso con respecto a qué debemos hacer en esta área, ahora y en el futuro. Hemos tenido mucho éxito en la producción de alimentos en los últimos 50 años en todo el mundo, y me refiero a cereales, arroz, trigo y maíz. Definitivamente esto ayudó a reducir la hambruna y, si no sirvió para eliminarla, al menos sirvió para mejorar la nutrición y para evitar que el ecosistema natural se convirtiera a la agricultura. Por supuesto, esto no fue gratis, hay un costo asociado a esto. Hubo un aumento de 10 veces en el uso del nitrógeno sintético para producir esta cantidad de alimento. Tal como dije, con frecuencia hablamos de nitrógeno sintético, pero nos olvidamos de las otras fuentes de nitrógeno. Acá tenemos el presupuesto total del nitrógeno global en maíz, arroz y trigo. Y lo que observamos acá es que en 50 años tenemos un total de 746 toneladas métricas de nitrógeno que se utilizaron para los cultivos, y a nivel global el promedio es 30 kilos por hectárea. El suelo nos dio unos 3 kilos por hectárea en ese periodo, porque la mayoría de los suelos llegaron a un nivel de steady state estable y por lo tanto ya no nos pueden dar nitrógeno adicional. Además
de este porcentaje de nitrógeno sintético y de nitrógeno del suelo, 48 y 4%, tenemos un 48% que también proviene de otras fuentes. Y estas otras fuentes representan 737 teragramos, que representa 30 kilogramos por hectárea. La mayor parte proviene de la fijación de nitrógeno biológico, 383 o 15,5 kilos por hectárea, del abono orgánico, 217 o 8,8 kilos por hectárea. Las disposiciones, 3,9 kilogramos por hectárea, y otras fuentes como los residuos de cultivos con un pequeño contenido de nitrógeno. Entonces, tenemos un desafío ambiental frente a nosotros. Hay fugas de nitrógeno. Aplicamos 100 kilos de nitrógeno y gran parte se pierde y pasa a la atmósfera. Entonces, las pérdidas en los últimos 50 años han sido 850 teragramos de nitrógeno sintético, pero luego tenemos la misma cantidad, una cantidad parecida, perdida, que proviene de otras fuentes de nitrógeno y que no solemos considerar, de las que en general nos olvidamos. ¿Cómo definimos entonces la eficiencia en el uso del nitrógeno? ¿Y cuáles son las causas de un mal uso eficiente del nitrógeno? ¿Y cuáles son las estrategias para mejorarlo? Este es un indicador, una relación entre insumo y producto, dependiendo de si sea un agrónomo, un fisiólogo o un científico del suelo. El indicador puede referirse a diferentes cosas. Puede ser el nitrógeno en la biomasa y en el rinde económico. Puede ser la biomasa de los granos y el insumo es el suministro de nitrógeno, o puede ser la absorción de nitrógeno, y esto podría provenir del nitrógeno sintético o de otras fuentes de nitrógeno, o sintético y otras fuentes. Entonces, todos estos indicadores y estas relaciones se conceptualizaron en 3 parámetros de uso eficiente del nitrógeno: la agronómica, la fisiológica y la fisiológica. Entonces, acá vemos que tenemos 2 veces 3 por 3. Tenemos unas 18 definiciones. Y acá pueden ver que en la bibliografía la gente utilizó 2, 3, 4 o múltiples definiciones de estas 18. Y por eso existe bastante confusión en la bibliografía. Por supuesto, la mayoría de las personas utilizan la eficiencia de recuperación, si les interesa ver cuáles son las pérdidas de nitrógeno. Recientemente se publicó un trabajo en Journal Nature y también el panel de expertos de la Unión Europea que se refiere a estos 3 índices u objetivos. Uno es eficiencia en el uso de nitrógeno, que es la relación entre el total producto de nitrógeno y el total de entrada de nitrógeno. Es decir, este es el nitrógeno total sintético y de otras fuentes. El segundo índice que utilizan, que refleja la contaminación, es insumo de nitrógeno menos salida de nitrógeno. Esto refleja la contaminación ambiental. Y en tercer lugar tenemos el rinde total de nitrógeno, que es un indicador de la seguridad alimentaria. Tenemos entonces estos 3 indicadores: eficiencia agrícola, contaminación ambiental y seguridad alimentaria. La Unión Europea bajó el mayor nivel de detalle y tiene esta relación entre insumo y producto, entre lo que entra y lo que sale, y definieron los límites de la eficiencia en el uso del nitrógeno. Todo lo que está por debajo del 50% es una eficiencia muy baja e implica grandes pérdidas. Todo lo que está por encima del 90% significa que se está afectando, sacando el nitrógeno del suelo. Además, también establecieron una salida deseada. En un agrosistema decimos que por lo menos tiene que salir este nivel. Y también tenemos que tener un exceso, un surplus, un superávit. Entonces, lo que hicimos nosotros fue utilizar nuestros 50 años de datos
y tratamos de enmarcarlos dentro de este marco. Acá tenemos la relación entre la salida de nitrógeno, la entrada de nitrógeno, y acá estamos hablando de nitrógeno sintético. Y esto es lo que quiero resaltar. Si utilizamos solamente nitrógeno sintético, entonces la eficiencia se acerca al 90%, lo cual nunca ocurre. Y en cuanto agregamos todas las fuentes de nitrógeno, vemos que la eficiencia es del 50%, y la eficiencia más baja es la del arroz, después el trigo, muy parecida, un 50%, y maíz un poco más alta. Es muy importante entonces ver cómo definimos el uso eficiente del nitrógeno y cuál es la relación o el indicador que utilizamos, porque eso nos va a dar respuestas diferentes. Entremos en detalle para ver cuáles son las razones de una deficiencia en el uso del nitrógeno. La naturaleza es dinámica. No podemos tener un 100% de eficiencia a menos que trabajemos con un sistema de leguminosas en donde la demanda y la oferta están muy relacionadas. Hay una fijación de nitrógeno que nos da un 100% de eficiencia, pero esto no lo vamos a encontrar en cereales o en otro tipo de cultivos que no son leguminosas. Por otra parte, tenemos el deterioro de la calidad del suelo, porque el suelo es lo que regula el suministro de nitrógeno. Aplicamos nitrógeno fertilizante al suelo y se vuelve parte del suelo. Y el suelo, principalmente debido al método en que funciona el suelo, regula el suministro. Y tenemos materia orgánica en el suelo que se ve afectada, la calidad del suelo se vio afectada, y esa es otra razón por la cual disminuye la eficiencia del uso del nitrógeno. Una mala agronomía también afectará el uso eficiente del nitrógeno, y hay otra razón muy importante en muchas partes del mundo. La región de donde yo vengo, y también en China, en India, hay un mal uso del nitrógeno porque está subsidiado. Y además hay una falta de concientización. Los productores no saben que con el nitrógeno van a tener buenos efectos, que si aplican nitrógeno la planta va a estar bien verde y eso les gusta, pero no saben que lo que se pierde ocasiona un riesgo ambiental. Eso no lo saben, y los subsidios son culpables en parte de eso. Entonces, ¿cómo mejoramos la eficiencia? Se trata de oferta y demanda, de suministro y demanda. ¿De qué manera podemos acercar el suministro y la demanda? La demanda es el cultivo, que depende de condiciones climáticas como la irradiación, el agua, plagas, enfermedades, también las variedades, los cultivares. Si tenemos híbridos, seguramente tenemos una demanda alta. Y del lado del suministro, tenemos todas las fuentes de nitrógeno, sintético, fijación de nitrógeno, deposición de residuos, abono. Tenemos entonces estos dos parámetros que tenemos que considerar. La eficiencia de conversión del nitrógeno. A mí me gusta llamarla eficiencia de conversión del nitrógeno. El nitrógeno se convierte para producir biomasa o grano. Entonces tenemos la eficiencia en la conversión de nitrógeno. Eso es una, es la eficiencia dentro de la planta. Por otra parte tenemos la eficiencia en la absorción, la adquisición de nitrógeno. Entonces, una vez que vemos cuál es el suministro y la demanda, podemos reducir las pérdidas a través de la volatilización y la emisión de gases nitrogenados, y también podemos evitar la lixiviación. En los sistemas de arroz inundado tenemos más pérdidas por volatilización, y en un sistema de plantas tenemos más pérdidas por desnitrificación o de gases nitrogenados. Entonces, hay dos formas en las que podemos manejar esto. Por un lado, manejando los recursos que tenemos a mano, y por otra parte, a través de la manipulación genética. Entremos en mayor detalle sobre estos dos aspectos. Ya escuchamos hablar acerca de las 4 R's. Son muy útiles: el tiempo adecuado, la dosis adecuada, el lugar adecuado y la fuente adecuada. Una vez que hacemos esto con el nitrógeno sintético, vamos a tener una buena sincronización. Y por otra parte, tenemos que considerar también el suelo u otras fuentes de nitrógeno. Y esto es lo que yo llamo agronomía, una buena agronomía. Una vez que tenemos una buena práctica agronómica, todo lo demás va a estar bien. También podemos mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno mejorando el mejoramiento, o sea, a través del mejoramiento genético, mejorando el índice de cosecha. Después voy a hablar un poco más sobre esto. La ingeniería genética, también hay muchos proyectos en curso para mejorar la adquisición y también la eficiencia en la movilización. Y después tenemos todo el tema de la fijación de nitrógeno. Podemos
hacer que la fijación de nitrógeno sea similar a la que vemos con las leguminosas? Lo que es muy importante es apuntar a un rinde potencial alto, y esto se puede lograr con una buena práctica agronómica. Una vez que hagan esto, verán que la eficiencia será mayor. Y tenemos que considerar el suministro de nitrógeno del suelo. Esto es muy importante. Tenemos entonces el rinde potencial objetivo, y luego tenemos que ver cuánto podemos producir sin nitrógeno, a partir del suelo solamente. Y esto es el nivel de producción que podemos obtener: 1 tonelada, 2 toneladas o 3 toneladas, dependiendo de la fertilidad del suelo, depende de cuán fértil sea el suelo. Y luego tenemos la estimación de los requerimientos de nitrógeno sintético adicional que necesitamos para llegar a ese potencial y para cumplir con esa eficiencia agronómica. ¿Cómo lo logramos? Acá hablamos del arroz, por ejemplo. Tenemos entonces el arroz. En la etapa inicial no hay mucha demanda. Aplicamos una cantidad moderada de nitrógeno. Muchos productores en Asia aplican grandes dosis desde el principio, pero el cultivo no lo necesita, y por supuesto que ese nitrógeno se va a perder. Después el cultivo adquiere más nitrógeno después del macollaje, y ese es el momento de aplicar más nitrógeno. Nitrógeno basado en la respuesta del cultivo, basado en el estado del nitrógeno en las hojas, y así podemos llegar al índice óptimo en la hoja. Este ha sido el principal desafío en la agronomía y las ciencias del suelo. ¿Cómo sabemos exactamente cuál es la respuesta que obtenemos ahí y cuánto proviene del suelo? Y tuvimos un debate muy bueno con Fernando acerca de este tema, y pensamos que habría que considerar la intersección y la pendiente en la respuesta. Hay otras formas también que quiero compartir con ustedes. La clave es establecer un método de diagnóstico rápido del estado de nitrógeno en la hoja. ¿Y cómo se hace esto? Hay algunos métodos simples en los que han estado trabajando distintos investigadores a lo largo de los últimos años. Empezamos con el medidor SPAD, que mide la clorofila. Y la clorofila está directamente relacionada con la concentración de nitrógeno en la hoja. Esto nos puede indicar cuánto nitrógeno tiene la planta. Y a partir de este medidor SPAD, se desarrolló otro método muy simple que los productores pueden usar fácilmente, y es un gráfico del color de la hoja. Y después tenemos una tecnología más nueva que se llama Green Seeker, buscador de verde. Es una herramienta muy útil porque también permite estimar la demanda de crecimiento del cultivo, dependiendo de las condiciones climáticas, cuánto va a producir el cultivo. Y el punto importante, y esto se aplica al arroz nuevamente, es que tenemos que poder mantener 1,4 gramos por metro cuadrado de nitrógeno en la hoja. Este es el gráfico. En el SPAD la lectura nos da 35 y en el LSC la lectura nos da 3. Tenemos que tener esta concentración de nitrógeno en hoja. Una vez que lo tenemos, podemos asegurar un mayor rinde. Hemos estado trabajando en este tema en toda Asia, y a los productores les encanta esta herramienta tan simple. El LSC, el gráfico de color de hoja, es como una especie de termómetro de nitrógeno que me dice en qué momento la planta necesita nitrógeno. Es simple y aumentó mis conocimientos de nitrógeno, porque cuando vamos a los productores y les decimos utilicen este gráfico para ver cuánto nitrógeno requiere este cultivo, también les decimos que si aplican demasiado lo van a perder. Entonces, este es un conocimiento que acompaña esta herramienta, y esto permite eliminar el uso excesivo del nitrógeno. En el sudeste asiático hemos estado avanzando hacia la agricultura de conservación, al igual que ustedes acá. Se desarrollaron muy buenas maquinarias que permiten no solamente sembrar la semilla, sino también tirar fertilizante, aplicar fertilizante en capas más profundas de la tierra, y esto aumenta también la eficiencia. Yo creo que estamos yendo hacia la fertirrigación por goteo.
Y cada vez más las investigaciones demuestran que incluso en el caso de los cereales podemos cultivar con irrigación por goteo. En el caso del arroz hay todavía algunas cuestiones logísticas que resolver, pero creo que con el tiempo esto se va a dar. Y esta es, yo lo llamo la nueva frontera. Optimización del sistema para alcanzar rindes potenciales más altos. Y hay artículos excelentes que se publicaron en los últimos años sobre el maíz, el arroz, el trigo, e incluso provenientes de esta región del mundo, de Uruguay. Y quiero mostrarles algunos trabajos llevados a cabo en China, donde desarrollaron un sistema que se llama sincronización del suministro de nitrógeno con la demanda, teniendo como objetivo un alto rinde. Ellos lo llaman ISSM, que es manejo integrado del sistema del cultivo y del suelo. Ellos saben que la demanda es alta y cuando ven que la demanda llega a un punto alto, aplican nitrógeno. Y acá nos muestran datos muy buenos que provienen de una gran cantidad de campos. La práctica actual era, por ejemplo, en el caso del arroz, 7,2. Con el sistema ISSM nos señala que se necesitan 8,5 toneladas. Esto aumenta la eficiencia en el uso del nitrógeno, lo cual también refleja una mayor productividad. Y también evita el exceso de nitrógeno, que significa pérdida de nitrógeno. Ahora pasemos a la manipulación genética, al mejoramiento genético. Creo que esto es definitivamente muy importante. Creo que la variedad desempeña un papel muy importante. Entonces, en cuanto a la variedad, hay dos componentes. Por un lado, tenemos el nitrógeno que se convierte en biomasa y por otra parte, el nitrógeno que se convierte en grano. Tenemos que asegurarnos a la izquierda de tener fotosíntesis, de que tengamos el nitrógeno en la hoja bandera y también que tengamos una buena dinámica de crecimiento del macollo. Esto apunta a la eficiencia en el uso del nitrógeno en la biomasa. Y después tenemos el lado del grano, donde tenemos la formación del pool total, la formación del fuente, el llenado y la topomorfología de la panoja. Tenemos que ver cómo la planta lo utiliza para producir biomasa, para producir grano. El otro componente es la adquisición o absorción de nitrógeno. Y para esto tenemos que asegurarnos de que el sistema radicular sea correcto, la densidad de la raíz, la senescencia, suministro de oxígeno y carbono, acidificación rizosférica. Estos son todos los factores que tenemos que tener en cuenta. Ahora, se ha trabajado mucho en este tema y no puedo entrar mucho en detalle en arroz, en maíz, especialmente en trigo. Y se ha analizado mucho la eficiencia en el uso del nitrógeno. Y yo les voy a dar algunas conclusiones de los trabajos que se han llevado a cabo. La adquisición de nitrógeno y la eficiencia en la conversión de nitrógeno están muy relacionados con el índice de cosecha. Con el índice de cosecha de nitrógeno y el potencial de rinde. Entonces, lo que yo estoy tratando de decirles es que cuando los mejoradores aumentan el índice de cosecha, la eficiencia en el uso del nitrógeno automáticamente sube también. Now, you do have some varieties where the harvesting is similar or same, but you still have differences in nitrogen use efficiency. And that is because of nitrogen concentration in straw and grain. But there is a limit to which you can reduce nitrogen concentration in grain and straw. So this approach has not been very successful. On the other hand, in rain-fed environment, you can get differences in nitrogen use efficiency. Okay? And there, it would be mostly nitrogen coming from soil sources. And there is a large genotype and environment interaction. And that's why improving nitrogen use efficiency through plant manipulation has not been very successful. People also have tried genetic engineering. There are many genes which have been identified. They have mapped it, and they have engineered it. And one gene which recently people have worked on is alanine aminotransferase, which increases more roots, and that's why more uptake. But this work is still in hydroponic condition, and it has not gone to field scale. The challenges in genetic engineering work, it's a complex quantitative trait, just like the grain yield. It's complex trait. So nitrogen use efficiency is also a complex trait. And it's difficulty in phenotyping. What phenotype you use it? Because remember, I showed you that efficiency is a ratio.
So what phenotype you use it, and that's a challenge. And QTL analysis, because it's so challenging to phenotype, so often people do QTL analysis based on yield under low nitrogen supply, which I think is defeating the purpose, and tightly linked with the crop yield. Now, the other frontier, and I don't know when it would happen, people have tried it, but then they also given up, but there is no reason that it won't be successful, is to put in nitrogen fixation machinery in rice, wheat, maize. And we have looked at it at ERI in collaboration with many partners. There are three different components. One is you have non-nodular association, which is a free living or associative nitrogen fixation. Other one is nodular association, just like legumes. And other one is you put NIF genes, large number of NIF genes in chloroplast or mitochondria, and hope that they will function. But the fact is, and of course there will be, you must consider the carbon supply or energy supply for nitrogen fixation to operate. But this is a very complex genetic engineering, and that's why it has not been successful, and people have started but given up. But who knows that maybe not in our lifetime, but in our children's lifetime, this will happen. So let me try to summarize my presentation. I think one should have this nitrogen sustainability framework in mind, those who are working on nitrogen. One is make sure that total soil nitrogen pool or available nitrogen pool is maintained, okay? Don't let nitrogen, soil nitrogen pool goes down. The other one is response function. You got to make sure that you have high yield potential, Ymax, and then meet crop nitrogen demand by the methods which I showed you, some of the methods. Soil test has also been used. Often that has not been so successful, but that can also. Once you have tightly controlled supply and demand, then your losses will be much less. How you do that? These are some of the ways you can do it. System optimization, good agronomy, including plant need-based nitrogen application. You apply nitrogen only when crop requires. Just like we eat food when we are hungry. Minimize soil disturbance, and that's no-till, okay? Avoid cycles of flooding and drying. If you have more flooding and drying cycles often, then you have more nitrogen losses, soil nitrogen losses. Avoid dry fallow. There should always be some either residue or some crop cover. And practice crop diversity. Use quality organic residue. You can't use residue which has got high carbon nitrogen or high carbon lignin ratio. And replenish soil nutrient. Phosphorus, potassium, micronutrients, absolutely essential. Until unless they are there, you can't get high yields. And as much as possible, deep place nitrogen into soil where applicable. So these are my final thoughts. And in case of nitrogen, we need campaign, awareness, and education at all levels. Not only at scientist level, but also students level and farmers level, extension people level, policy makers level. Best management, have high crop demand, and that will stimulate soil nitrogen supply or biological nitrogen fixation. Misuse should not be there, and as much as possible, use nitrogen more frequently, but less amount. With this, thank you very much, and I will be very happy to answer any questions you may have. Thank you. Le agradecemos al doctor Kadish. We thank Dr. Kadish Lada for his presence. We thank. Vamos a pasar el espacio para preguntas y reflexiones. Bueno, Kadish, muchas gracias por la presentación, realmente excelente. Un par de preguntas mientras van llegando las primeras. ¿En qué países cree usted que hay mayor riesgo de contaminación por exceso de uso de nitrógeno? ¿Cómo ve la situación de Argentina en ese sentido?
Y en aquellos países donde hay alto riesgo de concentración, si ve que se están tomando medidas a nivel gubernamental para tratar de mitigarlas. Lamentablemente el país que voy a mencionar es China y algunas partes de India, y es allí donde se usa en forma indebida o se usa en exceso de nitrógeno, donde también esto causa problemas ambientales y contaminación de las napas freáticas. Y por supuesto los gobiernos están tomando muchas medidas para controlar esto, y a veces tienen éxito, a veces no, pero creo que esto será un debate y una lucha continua. Se deben implementar las políticas adecuadas y quizás incentivos y programas de educación, como ya dije antes. En ese sentido, en cuanto a eficiencia de uso de nitrógeno y bueno, la situación en general, si usted creería que puede haber excesos en la aplicación o no. Como dije, ayer estuvimos hablando con científicos argentinos y lo que me dijeron es que el uso de nitrógeno en Argentina sigue siendo muy bajo. Entonces no tiene los problemas de contaminación, porque la eficiencia del uso es alta. Y por suerte ustedes tienen una gran área con siembra directa y esto ayuda en cuanto a reducir el uso excesivo de nitrógeno. Nada más. Hubo aumentos, y lo marcó muy bien usted, en la eficiencia de uso del nitrógeno por mejoras en las variedades e híbridos de los cereales. ¿Qué magnitud tuvo en los últimos años esa mejora? ¿Hay valores calculados para distintas regiones? Si pensamos en lo que pasaba hace 25 o 30 años, que es cuando empezaron a aparecer diferentes variedades de raíz, de trigo, maíz y arroz con más biomasa y menos grano, allí la eficiencia era muy baja. Lo que hicieron los genetistas es mejorar el índice de cosecha. El índice de cosecha está muy relacionado con la eficiencia en el uso de nitrógeno. Eso automáticamente mejoró la situación. Ahora los híbridos, y esto es interesante, aparentemente tienen un mayor potencial, y creo que esto se debe debido a su robusto sistema de raíces. Si las raíces son buenas, toman todo el nitrógeno del suelo y no permiten que se pierda el nitrógeno. Incluso podemos producir mayores rindes con menos nitrógeno en el caso de los híbridos. Usted mostró a través de instrumentos ópticos, tanto como SPAD como GreenSeeker. ¿Es necesario tener calibraciones particulares para cada variedad, para cada híbrido? ¿O podemos trabajar eso con franjas de referencia? En general, debemos calibrar la primera vez que usamos una variedad, pero incluso una variedad, hablemos por ejemplo de diferentes variedades con alto rinde y los mismos antecedentes genéticos, los valores de clorofila deben ser muy similares, pero si tratamos de cultivar diferentes híbridos, verán diferentes en los valores SPAD y en las mediciones de clorofila. Siempre es entonces una buena idea en las primeras 2 campañas establecer esos valores umbral y después utilizar la herramienta. ¿Cuál es su recomendación para mejorar el contenido de nitrógeno total en el suelo? Hace referencia también a la fracción orgánica, en suelos que han visto deprimido ese pool orgánico, ya sea por inundaciones o imagino también por historia agrícola de alta intensidad y frecuencia de labores. Y lo especifica para aquellos planteos que solamente tienen posibilidad de incluir soja en la rotación. Creo que ya mencioné algunas de las prácticas agronómicas que pueden ayudar a mantener el nitrógeno en el suelo. Lamentablemente, aumentar la materia orgánica en el suelo no siempre es tan fácil, pero creo que la agricultura de conservación, si utiliza bien el residuo, un residuo de la adecuada calidad, esto permite
aumentar la cantidad de materia orgánica en el suelo. Una vez que sube este nivel de materia orgánica, el tema es cómo mantenerlo. Y otra vez tenemos en cuenta las buenas prácticas agronómicas y la agricultura de conservación. De esta manera, el nitrógeno del suelo se mantendrá en niveles elevados. Otra pregunta, si quieren acercar. ¿Cuáles serían entonces, como para concluir la disertación, si no hay más preguntas, las consideraciones agronómicas que usted priorizaría, las más importantes, para tener alta eficiencia de uso de nitrógeno en cualquier cultivo de cereal? Yeah, I think Creo que debemos tener un correcto sistema de manejo agronómico que incluye empezar de la preparación del suelo, gestión del agua, gestión del cultivo, gestión del nitrógeno. Si consideramos todos estos factores juntos y tenemos la variedad adecuada, creo que en ese caso estaremos seguros de tener una buena eficiencia. Por supuesto, nadie puede tener una eficiencia del 100%, pero si hoy tenemos un 40% de eficiencia, si le podemos subir a 50%, creo que eso ya sería un buen éxito. ¿Qué opinión tiene de la respuesta de los inhibidores de la ureasa para disminuir la pérdida de nitrógeno aplicado al boleo? Y también lo podemos ampliar la pregunta a algún otro tipo de aditivo a los fertilizantes nitrogenados que mejorarían la eficiencia de uso del nutriente. Reducir las pérdidas de nitrógeno utilizando urea. Bueno, esto se utilizó en la década del 80, del 90 y hay muchas investigaciones al respecto, pero lamentablemente estos inhibidores no fueron muy exitosos. Por un lado, porque cuando entran al suelo se degradan rápidamente y no son efectivos. En segundo lugar, tenemos el costo, que es un problema. Y desde el punto de vista económico, esto no es factible para los productores. Bueno, nuevamente al doctor Hadish Lada, realmente muy clara su presentación, y damos lugar a la siguiente. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Con este aplauso los despedimos y les agradecemos al doctor Hadish Lada y a Guillermo Di Vito.